Sábado 14 de agosto, buenos días a todos. Continúo con el autor Segundo Galilea, el libro El seguimiento de Cristo. Autonomía de la conversión. No siempre se tiene conciencia de la autonomía de la conversión. Esta exigencia evangélica universal no está ligada al grado de instrucción o de cultura ni a ninguna posición social. No está ligada al poder, ni a la riqueza, ni al saber, ni a ningún tipo de actividad, compromiso o ideología. No existen profesionales ni clases de convertidos. Ni aún el hecho de ser religioso, obispo, cardenal, supone necesariamente el hecho de la conversión, que tiene exigencias autónomas. Todo cristiano, toda persona que fue bautizada y conoce a Jesús, cualquiera sea su posición profana o eclesiástica, está llamado permanentemente al dinamismo de su conversión, en el cual no hay privilegios o acepción de personas y que depende radicalmente de una respuesta a la llamada de Cristo. Esta respuesta condiciona todo proyecto humano y eclesial y es la única verificación auténtica de cualquier compromiso. En el día del juicio, palabras de Jesús en el Evangelio, me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre arrojamos los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré: no los reconozco, aléjense de mí todos los malhechores. Pero el que escucha mis palabras y las practica es como un hombre juicioso que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia torrente, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Quien le interese, esto es de Mateo 7, del 22 al 25. Itinerario de la conversión. Tampoco somos siempre conscientes del itinerario de la conversión, de su dinamismo crítico. No hay una sola llamada de Cristo en la vida, hay varias, cada una más exigente que la anterior y envueltas en las grandes crisis de nuestro crecimiento humano cristiano. La conversión es un proceso que nos interna en el radicalismo evangélico de nuestro mundo para vivir en el éxodo de la fe y del seguimiento del Señor. Comenzaré y avanzaré un poquito hoy con un título que es El camino de conversión de San Pedro. El Evangelio nos muestra este proceso crítico en los discípulos de Jesús, tal vez con más relieve que en otros el éxodo espiritual de Pedro. Podemos situar la conversión de Pedro al seguimiento de Cristo a partir de la pesca milagrosa que nos relata San Lucas en el capítulo 5. El texto es bien conocido. Jesús acababa de predicar a una gran multitud desde una barca a orillas del lago de Galilea. Entre sus auditores estaban Pedro y algunos otros futuros apóstoles. Hasta el momento habían seguido a Cristo de lejos en medio de los trabajos de pesca, sin haber sido llamados todavía a su seguimiento más radical. Terminado el discurso desde la lancha, Jesús los invita, él que no era pescador, a ellos a pescar. Ellos ya lo han hecho durante la noche sin ningún éxito. Pedro, haciendo confianza en la palabra de Cristo que ya había aprendido a aceptar, vuelve al centro del lago a echar las redes. La pesca es extraordinaria. Y vuelto a tierra, Pedro se da cuenta de que tiene ante sí a alguien que es más que un sabio predicador. Esto contrasta con la conciencia de sus miserias y desencadena en él un conflicto. Arrodillado ante Jesús le pide que se aparte, porque él, Pedro, es un pecador. Pero Jesús aprovecha esta crisis en la conciencia de Pedro para llamarlo a la conversión. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pedro se entrega a Cristo. El signo de su conversión y la de sus compañeros es que dejaron las redes y todo lo que tenían y siguieron a Jesús. Capítulo 5 de Lucas. A primera vista parece la conversión total,
pero a través de las actitudes de Pedro en el transcurso de la vida pública de Jesús, podemos percibir que su itinerario como convertido estaba en los comienzos. Hay en él mucha generosidad, mucho entusiasmo, es impulsivo, tiene amor sensible al Señor, pero también hay un exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades. La idea que tiene Pedro de Cristo y del reino a los que se había entregado era aún superficial. Su compromiso tenía la ambigüedad de muchos israelitas de su tiempo. Jesús para él no era solo un maestro, un religioso, sino también el Mesías temporal que liberaría a Palestina. Tengamos atención a esto. Lo ven como Mesías en lo temporal, en el beneficio que le iba a traer a la nación de Israel en lo concreto respecto de los poderes aledaños. Solo al promediar los 3 años de ministerio, Pedro reconoce en Jesús al Hijo de Dios, pero la naturaleza del reino se le escapa. Pescador de hombres, tuvo para él y sus compañeros la noción de una empresa temporal en la que ejercerían influencia y autoridad. Por eso es que discuten sobre los primeros puestos y hasta la hora de la resurrección esperaban la restauración de Israel. Por eso Pedro experimenta una creciente dificultad en comprender la naturaleza del seguimiento. Cuando Jesús habla de la cruz, Pedro se escandaliza. Es incapaz de aliviar a los endemoniados como su maestro, porque aún no ha entendido el valor de la fe y de la oración. Durante las horas de la pasión experimenta sus límites en forma dramática y toda la precariedad de su compromiso y de su conversión. Lleno de fervor sensible, había anunciado que él no abandonaría al Maestro, aunque los demás lo hicieran. Horas más tarde, negaba y traicionaba a su Señor reiteradamente, al negarlo esas famosas y tristes 3 veces. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso y también a sus seres queridos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios lo quiere.